Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de la CCI France Colombia en asocio con Lexplana, Avoca. Gracias a todos por conectarse, por acompañarnos en cada uno de nuestros webinars. Y bueno, voy a presentar rápidamente. Lexplana es una firma de abogados boutique especializada en temas de relaciones internacionales. Tienen diferentes servicios en derecho societario, laboral, contractual, fusiones, adquisiciones, tributario internacional. Y también en temas de derecho asociado pues, a temas digitales y propiedad intelectual. Esta firma está presente en Francia, en España y en Colombia. Y pues hoy nos acompañan por la parte colombiana Laura Bernal y Gerardo Espinosa, en España Alejandro Prim y en Francia estará Ana María Pérez de Trell. A todos muchas gracias por acompañarnos, por esta información tan valiosa que nos van a compartir. Y Ana María, pues te dejo en tus manos el webinar. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Pongo un segundo la pantalla como para que me vean 10 segundos. Bienvenidos a todos a este webinar. Es para nosotros un placer poder contar con su presencia. El objetivo de nuestro despacho era precisamente poder compartir un poco nuestra experiencia y nuestra realidad tanto en España como Francia y España, países donde, Colombia y España, perdón, países donde pues, la oficina está implantada, y compartir con ustedes de manera pues concreta todas las dificultades que surgen alrededor precisamente de la aplicación de contratos comerciales dentro de este contexto terrible pues que es la pandemia. De esta manera, entonces, el objetivo de este webinar es tratar de ver de una manera lo más práctica posible cómo se regula la ley, cómo regula la ley este tipo de circunstancias. Normalmente hablamos de fuerza mayor y teoría de la imprevisión, entonces vamos a abordar estos temas y luego ver de qué manera las diferentes autoridades de los 3 países que vamos a abordar han creado e implementado disposiciones específicas pues que regulan estos temas de temas contractuales y de la fuerza mayor. Al final, pues el objetivo será abordar de manera un poco más concreta los diferentes estrategias o opciones que nos van a permitir construir la estrategia que queremos hacer o tomar contractualmente. Quito el video para que así tenga pues una mejor conectividad. Ok. Entonces, como ustedes bien lo saben, la pandemia o por el tema del COVID-19 ha sido un tema realmente impresionante a nivel mundial. El hecho de que la OMS haya declarado el COVID-19 como una pandemia es un hecho notorio que hace que sea un elemento muy, muy importante a tener en cuenta. Frente a otro tipo de epidemias, el COVID es muy particular por varias razones. Primera, tenemos en cuenta el hecho que surge un alto grado de contagio, una rápida propagación y hay una ausencia de vacuna. ¿Qué le pasó a esto? Un momento, ya. Vuelvo a repetir, entonces, como les contaba, la característica especial del COVID es que hay un alto contagio, un alto grado de contagio, una rápida propagación de la misma y hay una ausencia de vacuna o de tratamiento, cosa que nos surge con otro tipo de epidemias que hemos podido ver antiguamente o anteriormente, como ha sido la gripe aviaria o como ha podido ser el tema de la peste o el ébola o el chikungunya. Estas características no se han reunido. Esto ha hecho que el impacto sea tan fuerte que se hayan generado medidas adoptadas por los estados que afectan a la población a nivel mundial en varios aspectos. El cuadro se puede ver las medidas de confinamiento que han sido declaradas en todos los gobiernos
y la restricción de desplazamientos también declaradas por la gran mayoría de los gobiernos. Aquí yo quiero destacar un punto que me ha parecido muy impresionante y es el tratamiento muy temprano que le ha dado Colombia a este tema de la pandemia, comparado con la reactividad que han tenido los gobiernos como España y Francia, a quienes finalmente la pandemia les sorprendió de manera mucho más notoria y pues no es la misma realidad de contagio en España y Francia que lo que puede ser en Colombia. Ahora bien, estas fechas que estamos evocando acá son fechas muy importantes porque ellas van a permitirnos determinar de qué manera se pueden evocar, por ejemplo, elementos como la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Cuando hablamos de fuerza mayor, de manera general, esto es algo que aplica en los 3 países que vamos a estudiar, las 3 legislaciones, es que es un evento excepcional caracterizado por ser imprevisible, lo que quiere decir que surge de repente, es algo repentino. Es irresistible, lo que significa que es inevitable, yo no puedo evadirlo, es así. Y que es exterior, lo que significa que no emana de las acciones o omisiones de cualquiera de las partes. Así pues, no se puede decir que ningún acontecimiento en sí mismo sea constitutivo de fuerza mayor. Se requiere de todos modos hacer un análisis caso por caso. Es por eso que las fechas que estaban evocadas en el slide anterior son muy importantes, porque estas fechas tienen una incidencia muy importante en ese análisis caso por caso de la situación, porque cada contrato cuenta una propia realidad. Y segunda cosa, cada contrato está ligado a una circunstancia específica. De esta manera, en función de las necesidades de las partes, pues ese análisis va a ser fundamental para determinar si es imprevisible, si es irresistible, si es exterior, si se requiere o no la aplicación de la fuerza mayor. Un caso típico, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios artísticos musicales o la organización de un evento se ve, pero gravemente afectada por medidas de confinamiento o restricción de desplazamientos. Lo mismo pasa en el sector del turismo. Ahora bien, si vamos a ver un contrato de prestación de servicios para la creación de un sitio web, pues ahí no hay ningún problema. La persona que está confinada en su casa, si tiene las herramientas tecnológicas para hacerlo, puede desarrollar el contrato sin que el efecto de ser confinado, la pandemia, las restricciones impuestas por la autoridad gubernamental le afecte. Así pues, acá veo que hay 2 chats. Ok. Perdón, estaba viendo el chat. Esto es nuevo para mí, lo del GoToMeeting. Entonces, bueno, retomando. Eso significa que en función de cada situación propia, la caracterización de la fuerza mayor o de la imprevisión es aplicable o no. Algo que es importantísimo dejar claro, y esto aplica igual para las 3 legislaciones que vamos a evaluar, es que no se puede aplicar como excusa a la ejecución de una obligación de pagar la fuerza mayor. Se debe recurrir a otro tipo de mecanismos, por ejemplo, ya en el caso de procesos de quiebra, concordato, cosas que no tienen nada que ver con precisamente la fuerza mayor. Así pues, algo que es importante evaluar entonces es qué dice el contrato. Cuando vamos a analizar el contrato hay que verificar varias cosas. En primera medida, hay que determinar si hay una cláusula de fuerza mayor o no. En caso que haya una cláusula de fuerza mayor, habría que verse de manera concreta si esta cláusula está redactada de buena manera y cómo está redactada, si los efectos están determinados, si aborda de manera específica y puntual ciertos elementos como epidemias, pandemias o no. Entonces, por eso es súper importante evaluar caso por caso cómo se redacta la cláusula. Dentro de ese análisis hay que entrar a verificar de manera concreta cuáles son las condiciones de una parte de implementación de la cláusula de fuerza mayor. Típicamente es que hay un formalismo específico que se aplicaría en el contrato para que esta cláusula pudiera llevarse a cabo. Típicamente hay una notificación. En caso afirmativo, pues habría que cumplirse de manera concreta con las disposiciones pues, de los formalismos que aplicarían. De la misma manera, habría que analizar todas las consecuencias y los efectos de la aplicación de la cláusula de fuerza mayor, tanto legales como contractuales. Es por esto que es indispensable, y este es un punto clave, hay que conservar las pruebas de manera concreta.
Es decir, que para el deudor es importante tener la prueba de por qué no pudo ejecutar su prestación, por qué no pudo ejecutar su obligación. Y por otra parte, para el acreedor, al contrario, debe guardar la prueba de por qué puede mostrar que el deudor sí podía ejecutar la prestación. Entonces, como ven, el tema de la prueba es fundamental y en este caso hay que conservarla de ambas partes, deudor y acreedor. Ahora bien, cuando hablamos de la fuerza mayor, por lo general, estábamos viendo, hay que verificar si está en la cláusula del contrato, pero cuando no está escrito en el contrato, hay una ausencia de cláusula de fuerza mayor, pues hay que ver qué hacemos. Entonces, en ese caso, se aplicaría la ley. Y ahora vamos a entrar entonces en detalle qué dice la ley de cada uno de los ordenamientos frente a la aplicación de la fuerza mayor. Laura. Bueno, mi nombre es Laura Bernal y les voy a explicar la regulación de la fuerza mayor en el ordenamiento jurídico colombiano. Está regulada en el artículo 64 del Código Civil y este artículo no solo regula la fuerza mayor, sino también el caso fortuito. Y los define como se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento del enemigo, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Entonces, como ya lo había explicado Ana María anteriormente, son hechos que deben ser imprevisibles, irresistibles y exteriores. Entonces, la ley colombiana también exige que para poder alegar una fuerza mayor se cumplan estos 3 requisitos. Aquí queremos hacer énfasis en lo que ha dicho la jurisprudencia colombiana y para que ustedes al momento de analizar sus contratos lo tengan muy presente, y es el tema de la imposibilidad. Para que uno pueda alegar fuerza mayor, tiene que ser imposible cumplir la obligación. No puede ser que es más costoso, que es más difícil, no, tiene que ser imposible. De lo contrario, serán otras figuras jurídicas las que se aplicarán al caso y bueno, esto se explicará por mis compañeros posteriormente. ¿Cuál es la principal consecuencia de que se pueda aplicar la fuerza mayor? Es que es un eximente de responsabilidad. ¿Qué significa que sea un eximente de responsabilidad? Es que no se le van a aplicar al deudor las consecuencias negativas de incumplir el contrato. ¿Qué se entiende por consecuencias negativas? No se le va a aplicar indemnización de perjuicios, multas, cláusulas penales, sanciones como consecuencia de su incumplimiento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es muy importante que las partes analicen, sobre todo el acreedor, y determine si para él es muy importante y todavía le interesa que en un futuro, una vez las circunstancias vuelvan a la normalidad, se le cumpla o no con con la obligación, porque de esto dependerá el efecto que aplique. Ya puede ser la suspensión para que el deudor cumpla una vez haya pasado la emergencia, o si definitivamente no le interesa al acreedor el cumplimiento de la obligación en un futuro, pues tendrán que acordar la terminación del contrato entre las partes. Otro tema muy importante cuando hagan el análisis de cada caso, como mencionaba Ana María anteriormente, es que determinen cuál es el hecho que les genera la fuerza mayor. Si es el COVID-19 como tal, o si son las medidas de las autoridades, porque cuando le vayan a alegar esta circunstancia a su contraparte, pues es muy importante que determinen cuál es el hecho que les está generando la imposibilidad de cumplir, o que a su contraparte le está generando este incumplimiento. Pues porque puede ser el COVID en sí, o pueden ser los decretos o las normas
que está expidiendo la autoridad en estos momentos. Entonces, bueno, con eso damos cierre a la explicación de la fuerza mayor en la ley colombiana. Un momento, ahí. Ya. Alejandro. Sí, sí, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Soy Alejandro Prim, soy abogado, estoy en Barcelona, en España, y simplemente para apuntar un poco la comparativa desde el punto de vista español de lo que les están comentando mis compañeros desde Francia y desde Colombia. Como ven en la pantalla, no me detengo a explicar las características de la fuerza mayor en España, pues son idénticas que las características generales que se han mencionado. En cuanto a lo que dice la ley, es cierto que la fuerza mayor en España está regulada en el artículo 1105 del Código Civil. No se menciona expresamente, pero sí que, como ven ahí, se habla de que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables, lo cual tiene detrás toda una sólida creación de jurisprudencia, en el sentido de que cuando existan causas de fuerza mayor tienen que aplicarse a casos en que la obligación que tenía la persona que va a incumplir fuera una obligación de hacer y que por esa causa de fuerza mayor no pueda llevar a cabo. De esta manera, alegando la fuerza mayor, podría evitar responder por daños y perjuicios y podría justificar el no cumplir, al menos en ese momento, pero la obligación de cumplir se le sigue manteniendo mientras sea posible, aunque sea con otras circunstancias más en el futuro, en diferentes alternativas. Si bien, como decimos, la fuerza mayor está estrictamente recogida por la legislación española y se entiende como para los casos de obligación de hacer, para otros casos en que la obligación no son de hacer, sino que son de carácter pecuniario, tenemos otras figuras. La principal es lo que conocemos como la teoría de rebus sic stantibus, un nombre en latín que básicamente la traducción literal sería estando así las cosas, y que desarrollaremos en una diapositiva más adelante, que básicamente se produce cuando existen situaciones totalmente imprevisibles, como por ejemplo podría ser la actual con esta pandemia que estamos sufriendo, y una de las partes resulta muy perjudicada por esa situación, le produce un desequilibrio económico muy grande respecto al momento en el que se había firmado el contrato. Entonces, sería más de aplicación, como decimos, si el contrato tenía un carácter pecuniario y esa es el incumplimiento o la parte que no puede cumplir, la persona se podría alegar más fácilmente el rebus, entendemos. Como decimos, esta teoría no está soportada por un texto legal en sí, pero se trata de una sólida construcción jurisprudencial que, si bien hasta hace relativamente poco estaba siendo aplicada de una forma muy, muy restrictiva. Es cierto que desde el 2014 tenemos unas sentencias del Tribunal Supremo que amplían en cierta manera y que le dan un nuevo giro a la posibilidad de aplicar esta teoría. Son sentencias que vienen relacionadas con asuntos que se generaron en la crisis económica de los años 2008, 2009 y siguientes. Como saben ustedes, a los tribunales supremos se llega al cabo de unos años y ahí empezaron los tribunales a valorar la posibilidad de que crisis económicas, financieras, pudieran ser tenidas en cuenta por las partes que tenían que incumplir un contrato, podían alegarlas agarrándose un poco a la teoría de rebus.
Como digo, lo detallamos un poquito más adelante y ahora pasamos a ver qué dice la ley en Francia con Ana María. Bueno, en Francia la fuerza mayor sí que está tipificada legalmente y podemos encontrar los tres criterios que evocamos justo al principio de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad. Se dice que la fuerza mayor aplica a un evento que escapa al control del deudor, que no puede ser razonablemente previsto al momento de la conclusión del contrato y que impide el incumplimiento de las obligaciones del deudor. Como vemos, es el conjunto de estos eventos, de estos hechos, trae como efectos dos cosas diferentes. Una, que el deudor se vea en la absoluta imposibilidad de ejecutar su prestación, como hablábamos del caso del artista intérprete que fue contratado para hacer un evento específico en un acto específico y el evento no tiene lugar, pues ahí vemos que hay una imposibilidad total. Entonces ahí pues habría lugar a resiliar o terminar el contrato por mutuo acuerdo. En los casos en que es posible ejecutar la prestación, pero no de manera inmediata, sino después, entonces se trataría de negociar entre las partes una suspensión y una prolongación en cierta manera de los plazos precisamente para ejecutar la prestación, sin que esto genere, obviamente como lo evocaba Laura, implicaciones de orden financiero. Vemos que en aquellos casos en los que la ejecución que ha sido suspendida o no suspendida, que se puede ejecutar de manera actual, que genera un desequilibrio, nos conduce a lo que es la imprevisión. Vamos a abordar este tema en Colombia. Gerardo. A todos buenos días, en Europa buenas tardes. ¿Está bien el sonido? Perfecto. Tenemos entonces, gracias, continuando con el hilo de la presentación, un fenómeno jurídico que se ha denominado la teoría de la imprevisión, que es adicional a todo o paralelo y complementario de todas estas figuras como son la fuerza mayor y el caso fortuito. Bajo la teoría de la imprevisión, que es antiquísima, tiene un origen en el derecho romano, desde el Corpus Juris de Justiniano y después en el Digesto, viene desarrollándose a nivel de las diferentes legislaciones y cada vez se concreta más en la medida de la celebración de contratos que se denominan conmutativos, que de alguna manera son bilaterales y que las partes en su sabiduría cuando negociaron el contrato pudieron no haber previsto una serie de circunstancias que surgen de manera extraordinaria y que era imposible de prever al momento de celebrar el contrato. En Colombia tenemos un asidero para esto en el artículo 1616 del Código Civil y después, posteriormente, muchos desarrollos jurisprudenciales adicionales. ¿De qué se trata esto? Que el hecho, porque fíjense que hablamos, o la legislación habla de hecho y no de acto, el acto sería voluntario, el hecho es involuntario. El hecho es imprevisible e irresistible, es decir, que no es posible resistir y no era posible preverlo al momento de celebrar el contrato. Entonces es algo que surge con posterioridad en el tiempo y se caracteriza fundamentalmente porque es excesivamente oneroso, porque fue imprevisible, fue extraordinario y como lo hemos mencionado anteriormente durante la presentación, la solución es o la resolución de contrato como remedio o la celebración de nuevos acuerdos que faculten o autoricen las partes a precisar un reajuste o modificación de las prestaciones mutuas en cada uno de los lados. De tal manera que ahí veía en el chat que en algún momento alguien preguntaba la cláusula o la posibilidad de aplicar un rebus en Colombia. El concepto nuestro sí es posible, en la medida también que hay un principio complementario que es el in favor debitoris, como lo pueden ver en la presentación, que simplemente traduce que
se trata de proteger a la parte más débil dentro de la relación bilateral del contrato. Ahora bien, cada caso habrá que analizarlo en sus circunstancias, en su clausulado, y como sabemos, en general el derecho no es una ciencia exacta como matemáticas y que habrá que ver caso por caso para buscar una solución la más adecuada a sus propios intereses. ¿Listo? Ahora vamos a abordar el tema de rebus sic stantibus en España. Alejandro. Sí, exacto. En España, como comentábamos, avanzamos un poquito, ¿no? La fuerza mayor económica es un concepto que no existe, sino que, como ya decíamos, se entiende como una imposibilidad física de hacer algo, lo que impide al incumplidor, a la parte que incumple el contrato, le impide cumplir con alguna de las obligaciones que tenía previstas en ese contrato, que no sea el pago de una cantidad económica. Cuando existe un acontecimiento que hace que el contrato sea económicamente muy desfavorable para alguna de las partes, el mecanismo que habitualmente se usa y el que consideramos pues en general más recomendable alegar sería la teoría del rebus o rebus sic stantibus. Como decíamos y avanzamos un poco, es un instrumento jurídico que permite restablecer el equilibrio en un contrato cuando éste se había roto, como decíamos, por algún evento no previsible. El rebus básicamente tiene unos condicionantes o deben darse unas circunstancias como serían la variación sustancial de las circunstancias respecto del momento en que se acordó el contrato o sus modificaciones, que esta variación no fuera previsible totalmente, debe ser totalmente imprevisible en el momento en el que se firmó el contrato, que exista una ruptura sustancial del equilibrio económico del contrato y que eso beneficie a una parte y perjudique a otra. Sobre todo que perjudique a una parte, entendemos que haya una parte que salga muy perjudicada de esa variación sustancial. Cuando se producen estos supuestos, la parte afectada podría solicitar ese reequilibrio, ¿verdad? En la situación en la que estamos actual, con la pandemia del COVID, nosotros entendemos que evidentemente es un evento absolutamente no previsible, que no se puede culpar a la parte que esté afectada de esta nueva circunstancia. Entendemos que la incidencia del virus es relevante y grave y se tiene que valorar siempre que se mantenga. O sea, la jurisprudencia ha venido entendiendo que cuando se alega el rebus no se tiene que romper ese principio de buena fe contractual, que la parte que lo alega no quiera librarse de sus obligaciones o aprovecharse de esa circunstancia para romper el principio básico de un contrato que es el pacto, ¿no? El pacta sunt servanda, o la buena fe contractual debe mantenerse simplemente por una causa totalmente externa a la parte perjudicada, no puede cumplir y por tanto procede a alegar esta teoría para intentar reequilibrar el contrato y de alguna manera conseguir unas condiciones en las que se pueda seguir o mantener el contrato, pero adaptándose a las nuevas circunstancias actuales. Y con ello pasaríamos con Ana María a valorar la teoría de la imprevisión en Francia. La teoría de la imprevisión en Francia es casi que una curiosidad en derecho francés porque fue adoptada o elevada a título ya legal muy recientemente a partir de la reforma en derecho de los contratos que entró en vigor en octubre del 2016, se crea esta teoría de la imprevisión.
Básicamente aplica solamente cuando hay un cambio de circunstancias que las partes nunca pudieron prever al principio, que hace que la ejecución, el cumplimiento de las obligaciones se vuelva totalmente oneroso, tan oneroso que se genere un desequilibrio financiero contractual que hace que las condiciones originales que pactaron las partes pues no corresponden en nada a la realidad financiera. Eso en la mayoría de los casos conlleva una renegociación del contrato y en ciertos casos a la aplicación de sanciones e incluso a la resiliación del contrato. De hecho, se creó en cierta medida para hacer un poco contrapeso a las famosas cláusulas de hardship que existen en el derecho anglosajón, donde no hay realmente una determinación específica legal de lo que es la fuerza mayor y mucho menos de la imprevisión. Entonces es contractualmente que se establecen todas las restricciones que aplican para este caso de desarrollo de obligaciones, complemento de obligaciones que se vuelven muy onerosas. Ahora, algo que es interesante ver es precisamente de qué manera en materia de pandemia, ya esto es lo que acabamos de contar, es como el marco genérico que aplica en la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando los gobiernos se ven enfrentados a esta pandemia que ha golpeado al mundo entero? Vemos que han emitido una cantidad de disposiciones de toda naturaleza, de todo tipo. Es imposible abordarlas todas porque pues no es el objetivo, entonces vamos a centrarnos solamente en las leyes de emergencia que abordan algunos aspectos contractuales. Vamos a comenzar entonces por qué dice la ley de emergencia sanitaria en Colombia sobre los contratos. Laura y Gerardo. Sí, aquí estamos. Como sabemos, el pasado mes de marzo el gobierno nacional decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica, que es un estado de excepción que trae como herramienta la Constitución colombiana y que faculta al presidente, con la firma de todos sus ministros, a establecer una serie de medidas para conjurar esa emergencia económica, social y ecológica. En paralelo, la circunstancia de la cronología es importante tenerla en cuenta porque en el momento de la declaratoria de la emergencia no teníamos Congreso abierto. Las sesiones ordinarias del Congreso de la República no habían iniciado en cuanto a la legislatura del primer semestre del 2020 y en ese orden de ideas se demoraron un poco en establecer los medios virtuales para empezar a sesionar. Sin embargo, el gobierno, es decir, la rama ejecutiva, no se quedó quieta y estuvo, digamos, bastante activa, por un lado en la declaratoria de la emergencia y segundo con la expedición de normas. Para efectos de rapidez y de eficiencia en esta presentación, solo vamos a mencionar algunas de las casi 200 que ha dictado el Ejecutivo a nivel nacional, sin perjuicio de tener también en cuenta que las diferentes entidades que pueden fungir como órganos de irradiación normativa, como se conoce, es decir, que pueden expedir normas de todo tipo de niveles, tampoco se han quedado quietas. En ese sentido hay que resaltar que las medidas del gobierno pasan a control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, quien ya abocó conocimiento, ya está revisando las medidas, los decretos, para hacerle el control de constitucionalidad, como lo mencionaba. Las entidades distintas al gobierno nacional que también han expedido normas, como las superintendencias, como algunos departamentos, algunos municipios, etcétera, pasan a control ya no de constitucionalidad, sino de legalidad, y dependiendo de la competencia territorial y, digamos, jurisdiccional en general, pasarán o a tribunales administrativos o al mismo Consejo de Estado. En ese orden de ideas, no todo está dicho, pues puede ser que alguno de estos organismos de la rama judicial llegue a tumbar, como se dice vulgarmente, o a derogar, como se diría jurídicamente, alguna de las normas o a partes de las normas expedidas por los diferentes centros de irradiación
como puede ser el gobierno nacional o las autoridades de menor jerarquía. Para resaltar en el tema de las normas de declaratoria de emergencia, queremos que tengan en cuenta que se estableció un decreto, el 560, que modifica el régimen de insolvencia de las empresas en cuanto a términos, en cuanto a audiencias, en cuanto a pruebas y digamos que en lugar de complementar pareciera dejar en suspenso la famosa ley 1116 o ley de insolvencia o como dirían parroquialmente algunos la ley de quiebras, pues fenómeno que ya desapareció y ahora estamos en tema de insolvencias y es reemplazada temporalmente por ese decreto 560. En el 579, que fue en el mismo día, el gobierno nacional regula el tema de arrendamientos en cuanto a la imposibilidad del arrendador de ejecutar el contrato en cuanto a los reajustes que estén previstos, es decir, no implica que por el tema de la fuerza mayor o en el tema, en este caso de la emergencia económica, alguien tenga que reajustar arriendos, no, sino si eventualmente la fecha de reajuste estaba dentro de las fechas en que se declaró la emergencia, ese decreto 579 establece que ese canon debe quedar congelado hasta nueva normativa al respecto. De igual manera, con las cuotas de administración de la propiedad horizontal que fueran a surtir un incremento, tampoco lo pueden hacer. De igual manera, esa norma prohíbe el tema de los procedimientos de desalojo o de restitución de inmueble en el caso en que un arrendatario haya estado en mora y el arrendador haya comenzado el juicio de desahucio o de desalojo o de reintegro. Todos ese tipo de procesos están en este momento suspendidos. Otro tipo de normas, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de pronto del día a día cotidiano nuestro, estableció que no se pueden usar los dactilógrafos o conocidos en nuestro argot colombiano como huelleros para efectos de recolectar información biométrica en cuanto a medida de higiene. Acuérdense a veces que en los bancos exigen el tema de la huella, en las notarías y en otro tipo de entidades, por ejemplo, cuando algún declarante va a suscribir algún documento bajo la gravedad de juramento, exigen o piden la imposición o aposición de la huella. De igual manera, ha suspendido términos, al igual que la Superintendencia de Sociedades, y ha establecido una serie de medidas en cuanto a protección al consumidor en lo que tiene que ver con desabastecimiento y en paralelo con la medida contraria que puede ser causada por lo mismo, que es el acaparamiento, es decir, cuando algún vendedor, sea uno fabricante, se llena de inventarios con tal de provocar en el mercado una escasez que haga que la mercancía suba de precio. En eso la superintendencia ha tenido entonces una serie de medidas para ejercer las actividades de supervisión traducidas en inspección y vigilancia. Finalmente, la superintendencia de sociedades, solo por resaltar algunas de las normas, digamos, generales que nos citan aquí hoy, ha suspendido términos, como ya lo mencionaba, en cuanto a procedimientos mercantiles, en cuanto a temas de recuperación económica, reestructuración, etcétera, y ha establecido una serie de reglas para las asambleas. Acuérdense que en la legislación colombiana, generalmente en el mes de marzo, se surtían las asambleas ordinarias de las diferentes sociedades y que si por alguna razón no se llevaban a cabo, lo que el Código de Comercio, es decir, la ley comercial establece es que se deberían llevar a cabo el primer día hábil del mes de abril. Bajo esta circular, esta resolución, la Superintendencia de Sociedades también estableció unas reglas y la posibilidad de hacer las reuniones de asamblea de una forma no presencial y reguló lo atinente a cómo sería ese voto. ¿Dónde vemos alguna dificultad en el tema de asambleas de organizaciones empresariales?
en que el, el derecho colombiano establece que 15 días antes de la realización de la asamblea, todos los libros contables, estados financieros y demás deben estar a disposición de los accionistas y socios para ejercer lo que se conoce como derecho de inspección. Y probablemente por el tema del encerramiento o confinamiento o medida de protección, como lo queremos llamar, pues esta revisión de libros financieros pues se torna también imposible, lo cual dificulta o si no imposibilita que un accionista o un socio llegue informado a la reunión de asamblea, sea presencial o no, lo cual obviamente se va a traducir en su decisión de voto. Si vota a favor alguna propuesta o si la vota en contra, le queda bastante complicado si no tiene la información completa, relevante y oportuna. Muchas gracias. Seguimos entonces con Ana María, tal vez. No, es Alejandro con la ley de emergencia en España. Perfecto. Sí, ok. Exacto. Bueno, en España, como por lo que estaba comentando Gerardo también en Colombia, creo que la palabra sería decir sufrido, hemos sufrido una avalancha de normativa, sobre todo durante las primeras semanas del estado de alarma, ¿no? Tenemos normativa muy dispar, por lo que hablar de ley de emergencia, deberíamos hablar de varias leyes, pero por no tocar temas que quizá no conciernen a esta presentación, básicamente decir que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo con un real decreto del gobierno. Este estado de alarma es cierto que supone la suspensión de plazos tanto administrativos como judiciales, pero es importante al respecto de lo que estamos comentando hoy aquí, es importante resaltar que no supone la suspensión per se de los contratos privados ni de sus plazos. De ahí la parte media de la diapositiva que estamos hablando cuando habla de ámbito empresarial. Es importante decir que hasta el momento no hay normativa aprobada que regule absolutamente nada para las relaciones contractuales en el ámbito empresarial, lo que sea privado y siempre que no haya un consumidor o usuario. Por tanto, los contratos privados de ámbito empresarial debemos estar a las opciones que se han dicho antes, las posibilidades de llegar a algún acuerdo entre las partes, a alegar causas como la fuerza mayor o el rebus. Sí es cierto que este Real Decreto de estado de alarma regulaba ciertos aspectos relacionados con consumidores y usuarios, con compraventa de bienes. Son asuntos más relativos, piensen al suministro de luz, agua, gas, a garantizar ciertas posiciones de los consumidores y usuarios en momentos de una posible vulnerabilidad como es esta situación de pandemia. Otro punto que sí que se toca de manera específica en el Real Decreto, no tanto el del estado de alarma, sino uno posterior de 31 de marzo en el que se adoptaron un gran número de medidas urgentes en ámbito social y económico para hacer frente a la situación creada por el COVID-19. Hay un punto interesante y es el de los arrendamientos. Se establece con bastante detalle el hecho de que las personas arrendatarias con un contrato que sea de vivienda habitual y que puedan justificar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, y la propia norma regula lo que se debe entender por vulnerabilidad económica y se imaginan que no es algo sencillo, sino que hay que justificar bastantes puntos. Si lo puede justificar, esa persona podrá solicitar del arrendador siempre y cuando el arrendador sea o bien empresa o una entidad pública de vivienda o lo que se conoce como un gran tenedor, que también se describe en la norma lo que debe entenderse por gran tenedor.
resumiendo muchísimo, debería ser una persona que tenga al menos 10 inmuebles urbanos de unas medidas determinadas, pero quédense con que 10 inmuebles de carácter urbano. Si se dan todas estas circunstancias, ese arrendatario podría solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Lo que se está sucediendo en la práctica, en la mayoría de casos, son acuerdos entre el arrendador y el arrendatario. Pero con esta normativa lo que entendemos que el gobierno pretende es que para el caso de que no se llegue a un acuerdo y se puedan justificar estas mínimas condiciones, pues la ley podría llegar a obligar a ese aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, incluso yendo en contra de lo pactado en el contrato entre las partes, ¿verdad? Y con eso pasaríamos a analizar un poco qué dice la ley de emergencia en Francia, con Ana María. Bueno, pues aquí en Francia, al igual que en Colombia y en España, ha habido igualmente una avalancha de todo tipo de decisiones. Acá el estado de emergencia se declaró el 22 de marzo y el 25 ya teníamos una cantidad, si no me equivoco, eran 36 ordenanzas que luego se han ido modificando y convirtiendo algunas de ellas en leyes que tratan todo tipo de temas, de todos los temas evocados por Gerardo en materia de tenencia de asambleas digitales, de firmas electrónicas ante notarios, etcétera, suspensión de términos en procesos, etcétera, etcétera, han igualmente sido adaptadas acá. Incluso ha habido temas que han generado una enorme controversia. Típicamente tenemos el ministro de Economía que habló públicamente, hizo una locución en la que indicó que para el gobierno el COVID-19 era una fuerza mayor y que se aplicaba como tal para todos los contratos derivados de licitaciones públicas con el Estado. Esto generó muchísimas malentendidos, porque la gente asumió directamente que como era el ministro de Economía que lo decía, era que todos los contratos podían justificarse la fuerza mayor. Y no hay nada más falso que eso. Primero, la locución del ministro no tiene una fuerza vinculante jurídicamente hablando. O sea, para que lo que él diga sea vinculante, tiene que traducirse dentro de un texto normativo de algún tipo, ordenanza, decreto, ley, lo que sea, donde se indiquen estas disposiciones. Por otra parte, si el Estado decide declarar la fuerza mayor a un contrato, lo puede hacer solamente y exclusivamente a los contratos en los cuales él es parte, pero no puede aplicar esto a contratos privados entre personas en los cuales el Estado, no cumple ningún rol. Entonces, sí, hay veces que en la emoción de la acción y, bueno, en fin, por ayudar a la gente, se pueden causar este tipo de inconvenientes. Ahora, abordando los dos temas que pueden ser interesantes específicamente en materia contractual, podemos tomar como ejemplo dos ordenanzas que tratan sobre dos temas específicos. Una, que es la de 2020-306, aplica solamente a la suspensión de cláusulas que sancionan el incumplimiento de una obligación. Típicamente cláusulas financieras que buscan castigar el hecho de no ejecutar una obligación en el tiempo. Entonces, todo lo que son cláusulas penales, cláusulas resolutorias, multas coercitivas o cláusulas que prevén una caducidad son reportadas. Por multa coercitiva, uno ¿entiendes lo que aquí se llama astreinte? Es el típico sanción que pone un juez ante un incumplimiento. Se dice, si la parte no cumple, si tal persona no cumple tal obligación dentro de tal término, legalmente va a pagar tal suma de dinero por día de incumplimiento. Eso es lo que se llama una multa coercitiva. Luego, todas las cláusulas que prevén una caducidad, típicamente abordando el tema de habíamos previsto que tal día se terminaba tal fecha, el contrato o cierto tipo de obligación, todas esas obligaciones se suspenden y hay todo un término
exigido por la ley, se suspenden 1 o 2 meses a partir del momento en que se decreta el fin del estado de emergencia. Entonces, por ahora no se sabe cuánto durará. En fin, entonces también se suspenden todo lo que son plazos de notificación. Típicamente en los contratos de arrendamiento u otro tipo de contratos donde se debe notificar un plazo específico, todos esos plazos son igualmente suspendidos. Ahora, en materia de arrendamiento, me doy cuenta que se me olvidó ponerlo en la slide, perdón, está la ordenanza 2020-316 que aplica específicamente a contratos de arrendamiento. Entonces, también se dijo, se suspenden los contratos de arrendamiento y eso generó un revuelo general en Francia porque la gente asumió de entrada que no tenían que pagar los contratos de arrendamiento. Y nada que ver, lo que la ley quiere decir es que no se aplican las sanciones financieras, pero las personas deben pagar el contrato de arrendamiento porque el arrendador pone a disposición del arrendatario el bien de manera pasible, de manera que pueda, o sea, el bien está ahí a disposición. Lo que impide que la persona pueda utilizar el bien y sacar el usufructo de ese bien no es el arrendador, es la disposición del gobierno que impide desplazarse. Entonces ahí es todo un tema de discusión. Así pues, el gobierno estableció medidas que buscan proteger a empresarios de medianas y pequeñas empresas y sobre todo a profesionales liberales, típicamente los contadores, los abogados o los empresarios, autoempresarios, que son personas que trabajan de manera independiente en diferentes actividades, poniendo ciertas reglas. Entonces dicen, este tipo de personas pueden beneficiar si tienen un monto de facturación anual inferior a 1 millón de euros y sus beneficios imposibles, o sea, lo que se paga impuestos, son inferiores a 60.000 euros. Ahora, también aplica a las personas a quienes tienen una sanción o se ven sancionadas por la aplicación precisamente de estas medidas porque no pueden recibir público. Típicamente es el caso de los restaurantes que no tienen ningún tipo de servicio de ¿cómo se llama? De liberación, de despachos a domicilio. Y otra característica, otra obligación, digamos, requisito, es que la pérdida del monto de facturación sea del 70% en marzo del 2020 comparado con marzo del 2019, perdón. Ahí me equivoqué también. Se dieron cuenta que 70% era demasiado elevado, sobre todo porque la pandemia llegó más o menos en la mitad, o sea, el confinamiento llegó ya corrido marzo y pues mucha gente estaba en la mitad del mes. Entonces, digamos que los ingresos que estaban previstos para ese mes evidentemente se vieron disminuidos, pero no fue muchísima la gente a quien el ingreso se le disminuyó del 70%. Entonces, posteriormente, ya en abril, el gobierno dijo, vamos a cambiar esto, vamos a reducirlo al 50% y de esta manera muchísima más gente se beneficia de este sistema. Ahora vamos a evaluar de una manera más concreta cuáles entonces son las opciones que se podrían abordar en materia contractual, qué estrategia adoptar. Entonces, en el caso de Colombia, Laura nos va a contar. Bueno, frente a cuáles son las opciones, como lo hemos dicho reiteradamente, habrá que analizar cada caso en concreto. Como mencionaba Ricardo, el derecho no es una ciencia matemática que hay una regla que aplique a todos los casos. Entonces, el análisis particular de cada caso es muy importante, pero en términos generales, nuestra principal recomendación siempre va a ser intentar un acuerdo directo entre las partes, que las partes evaluando sus circunstancias determinen qué es lo que más les conviene. Como mencionábamos anteriormente, lo principal es determinar si aún les interesa o no el cumplimiento de la obligación y con base en eso ya acordar
si el contrato se termine, cómo sería esta terminación, o si suspende, en qué términos se suspende. Si no es posible llegar a un acuerdo directo entre las partes, nuestra recomendación sería intentar una conciliación extrajudicial. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, en estos momentos la Cámara de Comercio ha habilitado sistemas virtuales para que se puedan realizar las audiencias de conciliación y demás, para que sea un tercero imparcial que les ayude a las partes a llegar a un acuerdo. Y si ya no es posible, sí toca analizar los mecanismos de resolución de conflictos que tenga cada caso en particular, ya sea un pacto arbitral o acudir a la vía jurisdiccional, en donde le correspondería a un árbitro o un juez determinar cuál sería el futuro del contrato. Pero le recomendamos es analizar sus circunstancias particulares, de acuerdo a las explicaciones que hemos dado, determinar cuál es la figura que aplica, si una fuerza mayor o una teoría de la imprevisión, y de acuerdo con eso ponerse en contacto con su contraparte y llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes. Para el tema de España, Sí. Para el tema de España, evidentemente aquí también las opciones principales, iniciales y más recomendables deben ser la de intentar un acuerdo siempre con la otra parte con la que se tenga la relación contractual, tratar de que ese acuerdo sea lo más favorable para ambas partes. Y si se tiene que llegar a suspender el contrato, incluso a terminarlo, pues para eso hay libertad entre las partes para pactarlo, si así se acuerda, o modificar las condiciones que se habían pactado inicialmente. Es evidente que con esta situación en la que nos encontramos, va a haber muchos contratos que va a ser imposible o muy difícil de cumplirse, y que a lo mejor ese acuerdo no será fácil. La parte que quiera iniciar la negociación o incluso forzarla, como hemos visto, tiene principalmente dos opciones para alegar. Sería la causa de fuerza mayor como justificante para alegar que tiene que incumplir el contrato. Recordar que esto no sería aplicable, esta causa, para las obligaciones de naturaleza pecuniaria, pero sí sería aplicable a obligaciones de acero. Piensen ustedes en una empresa que tenía encargada la construcción de una vivienda y evidentemente es un caso muy claro de que con esta situación de estado de alarma en el que tienen a sus trabajadores confinados y no pueden salir, perfectamente puede justificar como causa de fuerza mayor el hecho de no cumplir el plazo de entrega de esa vivienda o que se alarga el plazo que habían pactado. De todas maneras, como decíamos, que la fuerza mayor está más centrada en las obligaciones de hacer para otro tipo de obligaciones o para casos en los que no se pretende incumplir o extinguir las obligaciones del contrato, sino que simplemente se quiere adaptar lo pactado en su día a las circunstancias actuales. Tenemos la cláusula o la teoría de rebus sic stantibus que comentamos y que hemos comentado varias veces. Como hemos dicho, esta nos parece que es muy adecuada para la situación actual y más teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que les comentaba anteriormente, que nos parece que viene muy bien y es muy apropiado para utilizarse ahora para resolver los conflictos derivados por incumplimientos de contratos como consecuencia de esta pandemia. Simplemente decir que evidentemente esta doctrina no se aplicará cuando el contrato ya haya previsto mecanismos de asunción de riesgo. No simplemente que se haya hablado
de casos de fuerza mayor, que no sería el caso, sino que ya se haya hablado de que en caso, yo todavía no he visto ningún contrato que hable estrictamente de qué pasará en un caso de pandemia. Supongo que en el futuro empezaremos los abogados a pensar en incluir este tipo de cláusulas, pero hasta el momento difícilmente se habían incluido, pero sí puede ser algún tipo de contratos que incluso por la propia naturaleza de ese tipo de contratos jueguen incluso con el riesgo y prevean qué pasará si no se dan unas circunstancias concretas. Eso sería un tipo de contratos a los que no le sería de aplicación esta doctrina. En definitiva, con estas dos herramientas, la parte perjudicada debería poder forzar la negociación con la otra parte para conseguir una solución a su posible incumplimiento. Y con eso creo que pasamos a las opciones en Francia, con Ana María. Bueno, en Francia yo pienso que se puede recoger más o menos lo que ha sido evocado anteriormente en los otros dos países. Yo diría que en función del análisis que se efectúe del contrato, caso por caso, pues habrá que determinar si se puede o no aplicar la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. De determinar de qué manera o de qué naturaleza es el impedimento, si es temporal, pues suspender el contrato hasta que se pueda ejecutar la prestación. Si el impedimento es definitivo, pues terminar el contrato. Y si la ejecución es posible, pero es muy onerosa, en el caso de la imprevisión, pues renegociar ciertas cláusulas del contrato. Lo que es clarísimo es que obviamente estaremos enfrentados a una gran cantidad de procesos y de litigios, así que yo pienso que más vale un buen arreglo que un mal litigio, en medida de lo posible tratar de negociar las condiciones contractuales y aplicar, como decía Laura, acceder a mecanismos alternativos de resolución de controversias, arbitraje, conciliación, etc. Para concluir, entonces, se puede afirmar que no hay una respuesta única. No podemos decir sí, universalmente se aplica la fuerza mayor a todos los contratos, puedo dejar de ejecutar mis prestaciones y listo. Es imposible. Se debe hacer un análisis detallado, caso por caso, tanto factual como legal, para poder determinar qué estrategia adoptar. Esa estrategia puede aplicarse y puede variar en función de la naturaleza y el tipo de contrato. Es por eso que la solución dependerá de en qué medida la pandemia y las medidas impuestas por los gobiernos afectan al contrato. De esta manera, el análisis de las condiciones y circunstancias que producen el incumplimiento para evaluar la aplicación de la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión o el rebus sic stantibus son pero súper fundamentales. Y otro punto que hay que evaluar es que no siempre la aplicación de la cláusula de fuerza mayor es deseable. Pueden existir otros tipos de mecanismos, por ejemplo, ejecutar las obligaciones posteriormente o la excepción de inexecución al menos temporal. Hay otro tipo de mecanismos diferentes a los ya evocados que se pueden evocar en función de la legislación aplicable y de los países que estén afectados con el tema. Más aún si se trata de contratos de naturaleza internacional en los que intervienen, por ejemplo, empresas que pertenecen a diferentes países. Típicamente es algo muy común en Europa, donde las relaciones comerciales son bastante extrafronteras y hace que sea muy común que haya flujo de bienes y servicios entre diferentes países, lo que implica la posible aplicación de soluciones en ordenamientos diferentes. Con esto pienso pues concluir de manera muy sucinta y rápida, porque el tiempo ya se nos agota, para que aquellos que lo deseen puedan hacer preguntas. Agradecemos mucho la atención que le han prestado y le han prestado a esta intervención colectiva y esperamos que haya sido de su utilidad y que hayamos podido resolver en cierta medida inquietudes que les permitan a ustedes tomar medidas y desarrollar la estrategia contractual en esta época de pandemia. Muchas gracias. Dejo a Pedro moderar las preguntas si él quiere. Sí, claro que sí, Ana María.
todos, Laura, Gerardo, Alejandro, muchas gracias. No sé si además de las preguntas que fueron escribiendo en el chat, si hay alguien que tenga otra pregunta, vamos a esperar unos 2 minutos para ver quién más tiene una pregunta. Creo que ya se respondieron un poco la que tenía Guillón. Pues obviamente estos son... ok, perfecto. Ya listo, ya quedó respondido. Todo el tema de contratos de arrendamiento, temas de los contratos pues, privados. Vamos a ver quién tiene más preguntas. No, parece que no tenemos más preguntas. En todo caso, pues, Ana María. Bueno, perdón. Hay una pregunta de Jimena. Quisiera saber qué obligaciones tienen las compañías de seguros, cómo funciona con las aseguradoras, porque yo creo que hay muchos que quieren saber si pueden ejercer o no digamos, las obligaciones con los contratos de seguros, no sé, sobre todo en los temas de contratos de arrendamiento. Pues yo pienso que lo vamos a responder igualmente colectivamente. En los contratos de seguros, lo primero que hay que evaluar es qué está indicado en el contrato, porque lamentablemente muchas veces en cierto tipo de contratos de seguros, precisamente las pandemias y las epidemias son excluidas del campo de cobertura del seguro. Sin embargo, en ciertos casos en materia contractual comercial, no necesariamente de arrendamientos, pero típicamente de comercio de bienes, yo he visto que es posible, algunos de los clientes de la oficina lo han hecho, han aplicado precisamente el contrato, primero porque no está prohibido, no hay una cláusula que lo indique, y porque se ha evocado y se ha probado de manera concreta la real existencia de la fuerza mayor. Yo no sé si alguien más quiera apuntar algo más. En España básicamente es lo mismo que está diciendo Ana María. En principio habría que ver el seguro y ver la posición de la persona que está haciendo la pregunta, si es desde el punto de vista del asegurado y tiene que exigir el cumplimiento por parte de la compañía aseguradora. En principio, como ha dicho Ana María, debería valer y prevalecer lo que se diga en el contrato y ver si se prevé en el contrato situaciones de estas características y analizarlo al detalle, pero no, en general no debería haber una razón para el incumplimiento de ese seguro. Habría que ver el caso concreto en España al menos. No sé si en Colombia, Gerardo o Laura quieran decir algo más. Y para completar un poco para la respuesta, lo que preguntan es exactamente como no hay cláusulas específicas respecto a pandemia, solo se niegan a pagar o sencillamente se podría invocar la fuerza mayor así simplemente. Pues la fuerza mayor así simplemente no se puede invocar. O sea, para poder invocar la fuerza mayor, como decíamos, hay que hacerlo en primera medida de manera contractual. Si es una obligación de pago, el pago, por ejemplo, de la póliza como tal, o al revés, de pago de la empresa, pues toca primero justificar todas las obligaciones pecuniarias, no cabe la fuerza mayor, primera cosa. Segundo, para poder justificar que no se pueda pagar, la persona, si es una persona física que no pueda pagar, debe estar realmente en la imposibilidad de hacerlo, típicamente hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. No sé si ese sea el sentido de la pregunta. Va a la obligación de la aseguradora. Sí, como mencionar, es sobre todo respecto a la obligación de la aseguradora. Ah, ok. No, pues como lo estábamos evocando, normalmente la aseguradora, si se comprueba que efectivamente hay un caso de fuerza mayor y no está exonerado de manera contractual, ella tiene la obligación, evidentemente, de pagar, ¿ah? Obviamente. Pero como siempre, dependerá de lo que diga el contrato. Pedro. Sí, Guillermo, adelante.
Qué pena, yo quiero aportar algo porque yo trabajo en seguro, si se puede. Claro, bienvenido. Fantástico. Lo que pasa es que lo que realmente nos están preguntando es en tema de lucro cesante, porque lo que está pasando es que las empresas, obvio, están cerradas, entonces, en general, yo estoy hablando de Colombia, tiene un contrato que se llama de pronto un plan, ¿cómo se llama? Una empresa protegida, y están preguntando si hay un tipo de indemnización. Quiero aclarar las cosas. En caso de lucro cesante, es únicamente si hay un daño material. ¿Sí me hago entender? Significa que desafortunadamente una pandemia no es un daño material. Entonces ahí no entra en lucro cesante. Eso es muy importante porque no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo. Gracias, Guillaume. Sí, aquí la pregunta iba muy orientada a la obligación de la aseguradora para pagar el arrendamiento incumplido. Entonces, Ok. pues obviamente tendrán que pues, pagar el arrendamiento porque igual pues la póliza debe cubrir eso, ¿no? Pues yo pienso que, como decía anteriormente, es súper difícil dar una respuesta blanco y negro sin ver el contrato, porque normalmente es el contrato con la aseguradora que nos va a permitir establecer las claves de si debe o no pagar. ¿No? Si, por ejemplo, el contrato con la aseguradora prevé cubrir esta eventualidad, pues claro que lo tendrá que hacer. Es como el caso, por ejemplo, de típicamente yo como profesional independiente tengo un contrato con la aseguradora que cubre una parte de mis ingresos en caso de incapacidad física. Aquí yo no tengo cobertura del Estado porque no soy asalariada. Entonces, en ese caso, en caso de una imposibilidad física, pues el seguro paga un porcentaje precisamente por esa incapacidad, pero es porque mi contrato lo establece e incluso aplica para casos de imposibilidad física generada en contextos no laborales. Entonces dependerá mucho de qué está escrito de manera concreta en el contrato, pero en teoría, si se ha firmado con la aseguradora un contrato que permite solventar los cánones de arrendamiento impagos bajo ciertas circunstancias, si las circunstancias se cumplen, claro que la aseguradora estará en la obligación de pagarlo, excepto si la aseguradora está en la medida de demostrar que el arrendatario estaba en la facultad de pagar. Volvemos al tema que habíamos abocado anteriormente sobre la prueba. Sí, y además, disculpa Ana María, yo apuntaría también que para no pagar bajo estas circunstancias, o sea, alegando algo relativo con la pandemia de COVID, la aseguradora tendría que poder justificar que efectivamente se dan unas circunstancias que le han afectado y que no le permiten cumplir con esa obligación que tiene. Y es difícil en estos momentos que una aseguradora pueda estar justificando que está en una causa que le impide cumplir con esa obligación porque el COVID ya le ha causado ese problema tan grave, ¿no? Entonces, estoy con Ana María en que entiendo, sin ver el documento, lo tendríamos que ver, pero entiendo que a primeras todo indica que debería proceder al pago la aseguradora y mantener el contrato. Claro. Excepto si en el contrato está indicado de manera precisa que este pago está excluido en estas circunstancias. Por eso es que el análisis tiene que ser verdaderamente muy puntual y tomar en Perfecto. cuenta el contrato en la globalidad. Bueno, tengo una última pregunta y es una persona que tiene una empresa establecida en Colombia, pero todos sus contratos son con entidades en Francia, hoteles, transporte, porque pues digamos tenía contratado todo esto. ¿Cuál ley le debe aplicar en ese caso? Es la pregunta, si la francesa o la colombiana. Depende de la ley que esté ya de entrada estipulada en el contrato y depende del tipo del contrato.
Tocaría entrar a ver qué dice el contrato. Si el contrato está bajo la ley colombiana, normalmente es la ley colombiana la que aplica. Si dice que es la ley francesa, pues será la ley francesa la que aplica. Es que hay algo que hay que entender, es que el contrato lo que hace es contar una historia sobre la cual se ponen de acuerdo dos personas, sean empresas o personas. Ellas dos se encuentran y dicen, ok, vamos a hacer esto de tal manera, se cierran la mano y de la manera en que lo pactaron, que lo acordaron, es como está escrito en el contrato. Entonces, si ellas deciden de manera concreta hacer que su contrato sea regido por la ley francesa, pues cualquier tipo de evento se tratará por la ley francesa, o al contrario, si es por la ley colombiana, la ley colombiana. Tocaría ver qué dice el contrato. Exacto. Y solo como norma general, en caso de que el contrato no dijera nada, normalmente, pero como dice Ana María, habría que ver cada tipo de contrato, pero normalmente sería el lugar de prestación de servicio. Pero lo prioritario es lo que hayan pactado las partes en el contrato, que además usualmente suele ser de las últimas cláusulas que aparecen en los contratos. Cierto. Y eso depende también del tipo de contrato, porque a veces en el derecho internacional privado puede haber otro tipo de puntos de conexiones, que no quiero hablar tan técnicamente porque me parece un poco aburridor, pero los puntos de conexión son esos elementos que nos permiten determinar cuál ley se aplica en un contexto internacional donde hay varias partes. Entonces, típicamente, si es algo que porta sobre un hotel, pero la propiedad del hotel, etcétera, será la locación del bien la que aplica. Si es la prestación de un servicio, por lo general será el lugar donde se presta el servicio. Si es la producción de un producto, ahí hay muchos elementos que pueden entrar en juego. Puede ser no solamente el lugar de producción, pero también puede ser el lugar de la venta en función de lo que esté pactado en el contrato. Todo es muy relativo. Si no hay un acuerdo formal, porque la pregunta va un poquito más allá, si no hay un acuerdo formal, como contractualmente no quedó por escrito, sino han sido intercambios por correo electrónico, se podría pensar que la ley que aplica es la de el lugar de la prestación de servicio. Por ejemplo, con un hotel, son intercambios con hoteles en Francia sobre unos acuerdos de no sé, anticipo, reservas, todo, pues seguramente si quedó solo por mail, seguramente eso quedó como explícitamente o tácitamente, perdón, como aprobado en España, es con derecho francés, perdón. ¿Y los hoteles, o sea, los intercambios tienen lugar dónde? ¿En Francia o en Colombia? Francia. Sí, debería ser bajo derecho francés, en principio y sin más datos, teniendo en cuenta, por lo que me dices, además, posiblemente sea una contratación no solo sin contrato, sino por medios electrónicos, ¿no? Entiendo, por un correo electrónico, y habría que saber también qué tipo de servicios está prestando, pero si se le presta un servicio a un hotel en Francia, en principio la ley que le tiene que aplicar es la francesa. Claro. Entiendo yo, Ana María. Sí, yo también estoy de acuerdo con el punto. Bueno, igual le voy a dar el contacto. Esa era la última pregunta. Entonces, nomás, pues, para los que tengan preguntas, pueden escribir y contactarlos a través de contact@lexplana.com. Es contacto sin O, es contact@lexplana.com. Ahí, pues, digamos, pueden dirigir sus dudas y pues, consultar a la firma. Ana María, de nuevo, y al equipo, muchas gracias, y a todos por participar. Pues cualquier actualidad, síganla. La repetición de este webinar también estará disponible en nuestra página www.france-colombia.com, o también síganos en nuestras redes sociales como @CCI-France-Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias a todos también, y buen día en Colombia. Que sigan disfrutando del confinamiento en casa como nosotros de mayo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.